fuoco que ilumina y riscalda. Veo tus ojos, Jesús sonriente, llamas a un nuovo continente. Livre de amarras, leve bagagem, cheio de ternura, somos esse povo que adia. Tempo de reavivar o fogo, é tempo de reavivar, é tempo de reavivar o fogo. It's time for us to revive the fire. It's time for us to revive. It's time for us to revive the fire. Fuego. Des humbles origines. Fuego. Des courageuses jeunes missionnaires. Fuego. Du rêve missionnaire de Don Bosco. Fuego. Oceani e confini, i sogni diventano realtà, sogni di vita, sogni del regno, fuoco che illumina y riscalda. Veo tus ojos, Jesús sonriente, llamas a un nuevo continente. Livre de amarras, leve bagagem, cheio de ternura, somos esse povo que adia. Tempo de reavivar o fogo, é tempo de reavivar, é tempo de reavivar o fogo. It's time for us to revive the fire. It's time for us to revive. It's time for us to revive the fire. Fuego. Des humbles origines. Fuego. Des courageuses jeunes missionnaires. Fuego. Du rêve missionnaire de Don Bosco. Fuego. Oceani e confini, i sogni diventano realtà, sogni di vita, sogni del regno, fuoco che illumina y riscalda. Veo tus ojos, Jesús sonriente, llamas a un nuevo continente. Livre de amarras, leve bagagem, cheio de ternura, somos esse povo que adia. Tempo de reavivar o fogo, é tempo de reavivar, é tempo de reavivar o fogo. It's time for us to revive the fire. It's time for us to revive. It's time for us to revive the fire. Fuego. Des humbles origines. Fuego. Des courageuses
sogni di vita, sogni del regno, fuoco que ilumina y riscalda. Veo tus ojos, Jesús sonriente, llamas a un nuevo continente. Livres de amarras, leve bagagem, cheios de ternura, somos esse fogo que arde. É tempo de reavivar o fogo, é tempo de reavivar, é tempo de reavivar o fogo. It's time for us to revive the fire. It's time for us to revive. It's time for us to revive the fire. Fuego, Les humbles originaires, fuego, des courageuses jeunes missionnaires, fuego. du rêve missionnaire de Don Bosco. Buenas tardes, buenas noches a todas, a todos. Gracias por vuestra numerosa participación. Les pedimos disculpas si volvemos a pedir vuestra atención sobre algunas comunicaciones ya realizadas en encuentros anteriores, pero son necesarias para un encuentro de calidad y un buen desarrollo de este momento formativo. Esperamos que hayan podido elegir el canal de la lengua seleccionada en el momento de la inscripción para poder seguir este momento de animación, formación misionera. Esperamos que el vademecum, con las instrucciones para la utilización del Zoom y la elección del canal de la lengua, que hemos enviado el domingo pasado a todos los inscriptos en el peregrinaje online, haya sido de ayuda. Nuestro encuentro durará cerca de 1 hora y media. Les pedimos que apaguen sus micrófonos y enciendan la cámara durante toda la conexión. Al término del encuentro tendremos la posibilidad de saludarnos y ahí sí encender los micrófonos. Solo por problemas de conexión a internet se debe tener apagada la cámara web. Si así fuera, les pedimos que nos escriban por chat para informarlo. Sí, es lindo poder utilizar la plataforma Zoom para crear sinodalidad al vernos, aunque no sea en un modo de presencia físico. Es un gesto de atención y gratitud hacia quienes puedan intervenir en el desarrollo de la formación. Buscamos habitar el momento presente, elijamos estar y decidir vivir estos momentos con sentido de pertenencia al instituto. Les pedimos que escriban en el chat el nombre de sus comunidades, nación y sigla de la inspectoría. Hoy desarrollaremos el segundo encuentro del peregrinaje online del PEN, realizado por el ámbito de las misiones, en colaboración con el equipo del PEN, Proyecto de Espiritualidad Misionera, sobre los lugares en que las primeras hijas de María Auxiliadora llegaron al continente americano, en camino de preparación al 150 aniversario de la primera expedición misionera, bajo el tema "Ahora es tiempo de reavivar el fuego", que se extiende del 14 de noviembre del 2024 al 14 de noviembre de 2027, trienio de preparación a los 150 años de la primera expedición misionera. Este encuentro se desarrollará del siguiente modo. Compartiremos un saludo de Sor Ruth, consejera general de las misiones, luego un breve momento de oración inicial animado por el equipo del PEM, una intervención de parte del equipo del PEM en la que se presenta la presencia de las primeras hijas de María Auxiliadora en Almagro y La Boca,
1879-1880, con la presentación de Sor Magdalena Martín, presencia significativa en esta comunidad. Será una buena praxis de una experiencia misionera actual presentada por Sor María Alejandra Estrada, misionera en Madagascar durante 24 años. Luego trabajaremos en grupo en el interno de cada comunidad con un feedback del trabajo en grupo y una oración conclusiva. Hoy nos detendremos en Almendro en la Boca, en la que se destaca la amplia perspectiva misionera que amplía los horizontes de las primeras hermanas, de las hijas de María Auxiliadora, que se atrevieron a atravesar los confines para vivir el carisma mornesino en una nueva tierra, la Argentina. En la lista de América declinan el carisma de madres educadoras heredados de Madre Mazzarella. Damos ahora la palabra a Sor Ruth para un breve saludo. Lo escucharemos en idioma italiano. Sor Ruth. Carissime sorelle, cari amici, giovani, laici e famiglie, benvenute e benvenuti al secondo incontro del nostro pellegrinaggio online del progetto di spiritualità missionaria. Dopo averci lasciato toccare nel cuore dall'ardore missionario, oggi ci soffermiamo su una parola strettamente collegata ad essa: sguardo ampio. Uno sguardo ampio nasce quando impariamo a vedere la realtà con gli occhi di Dio, che in Gesù si è reso accessibile alla nostra comprensione. Infatti nei Vangeli Gesù si ferma davanti alle persone, le guarda con amore, coglie i loro desideri più profondi e apre cammini di vita. Il suo sguardo non giudica, rigenera, non esclude, include, non si ferma all'apparenza, ma scopre potenzialità e speranza. Avere uno sguardo ampio significa comprendere che la missione non è nostra, ma è partecipazione all'amore di Dio per ogni persona, di ogni tempo e cultura. Questo stesso sguardo ha guidato Don Bosco e Madre Mazzarello. Loro hanno saputo guardare oltre i limiti, credere nei giovani e osare il futuro. Le prime missionarie, figlie di Maria Ausiliatrice partite per l'America, hanno portato con sé questo sguardo, non solo un progetto educativo, ma la capacità di riconoscere il bene già presente, di valorizzare le persone, di intrecciare relazioni di fiducia e di amicizia nel tipico stile di famiglia. Arrivate in Argentina, la Nizza d'America, hanno incarnato il carisma con apertura, creatività e rispetto, creando comunità che educavano con amore e presenza. Anche oggi nelle nostre comunità educanti siamo chiamati a uno sguardo che riconosce i semi di bene nei giovani, valorizza le differenze culturali, apre spazi di dialogo e costruisce ponti. È uno sguardo che trasforma la missione in azione concreta, in prossimità per chi si sente solo, in gesti di gratuita bontà, in presenze
capaci di generare insieme speranza e futuro. Auguro a ciascuno di noi di lasciarci raggiungere dallo sguardo amoroso di Dio, di coltivare sotto la guida di Maria Ausiliatrice uno sguardo che fa intravedere orizzonti di vita e di speranza per tutti, specialmente per i più poveri. Buon cammino a tutti e buon incontro. Damos ahora la palabra a Claudia Tempone, de la Argentina, miembro del equipo del PEM, que nos introduce en la oración y en la intervención de este segundo encuentro del peregrinaje online del PEM. La gloria de mi Padre está en que den mucho fruto, dice Jesús. Así lo entendieron las primeras misioneras de nuestra familia y se lanzaron a la aventura, cruzando el océano para anunciar la buena noticia del reino. Traían en sus manos una buena cepa de origen mornesino. Sabían que todo el proceso debía ser cuidadoso y fiel a ese origen para asegurar buena cosecha. Unidas a la viña de Mornés, 10 mujeres, a puro coraje y amor, traerán la frescura del carisma a Argentina. Caminarán apasionadas por Cristo, abrazadas a María Auxiliadora y con fuego en los pies para extenderse sin prisa y sin demora, como se extiende silenciosa la vid para estallar en frutos. Hoy queremos agradecer este don con el canto Pescador de Hombres. El canto de nuestra oración será en español. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Sabes bien lo que tengo en mi barca, no hay oro ni plata, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti
necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse, amor que quiera seguir amando. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así me llama. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre en la arena, he dejado mi barca junto a ti, buscaré otro mar. Comenzamos el itinerario Almagro, La Boca, en Argentina. Año 1878. En Mornés, en Niza y en Turín se vive del mismo pensamiento, la salida de las 10 misioneras. Es el segundo grupo que se va lejos y la familia siente mucho esta separación. Las más felices son ellas, las que se van. El domingo 29 de diciembre es el día elegido para celebrar en la capilla del colegio la función misionera de despedida. Después del canto de vísperas, el director sube al altar y dice que ha llegado el momento de que las 10 hermanas elegidas emprendan su viaje al Nuevo Mundo. Las 10 misioneras son Sor Magdalena Martini, Sor Filomena Balduzzi, Sor Emilia Bornia, Sor Victoria Cantú, Sor Catalina Fino, Sor María Magdalene, Sor Virginia Magone, Sor Jacinta Olivieri, Sor Dominga Roletti y Sor Josefina Berguiñó. El día de la salida, de buena mañana, las misioneras ya están en pie, con el rostro radiante y el corazón en fiesta. A la hora fijada asisten a la misa que celebra el venerado fundador, recibiendo de sus manos la Santa Comunión y escuchando sus palabras de aliento. A nuestras misioneras les hubiera gustado poder llevar consigo los primeros ejemplares de las santas reglas entregadas ya a la imprenta, pero las reglas todavía no están y deben partir sin ellas. El venerado padre, muy delicado de salud, no puede acudir al puerto. Por eso, antes de que se dirijan definitivamente a Génova para embarcar, imparte a sus queridas hijas otra amplia bendición. Las 10 hermanas llegan al barco acompañadas por la madre y Sor Petronila, que se quedan hasta el último instante. A las 4 de la tarde del día 2 de enero, el barco llamado Sudamérica, después de un disparo de cañón, deja el puerto. Las misioneras corresponden al adiós de las 2 superioras hasta que pierden de vista el agitar de los pañuelos. El barco se aleja y las 2 vuelven silenciosas al colegio, donde encuentran a don Bosco en espera de las últimas noticias. Conozcamos el contexto sociopolítico de Buenos Aires a la llegada de las FMA. Buenos Aires a la llegada de las FMA. La década 1870-1880 se desarrolla bajo las presidencias progresistas de Domingo Faustino Sarmiento y de Nicolás Avellaneda. Esta época está asignada por el surgimiento y la consolidación de instituciones nacionales y municipales, por la integración y progresiva ocupación del territorio de la República y por la rápida incorporación del progreso tecnológico.
Esta política se desarrolla sobre el ideario liberal presente en la Constitución de 1853, favoreciendo una amplia apertura del comercio y fomentando la inmigración europea. La escuela pública va a crecer y a actuar en consonancia con el proyecto oficial. En 1880, Buenos Aires se separa de la provincia de Buenos Aires y se convierte en la sede definitiva del gobierno nacional. La población de la ciudad en 1870 es de 180.000 habitantes, 8 veces la de un siglo atrás. La mitad de ellos extranjeros, italianos en un 50%. Muchos de estos últimos, excelentes albañiles, carpinteros, marmoleros, pintores, yeseros, etc., provocan una verdadera revolución en el campo de la arquitectura, revistiéndola del lenguaje italianizante. La ola inmigratoria va a crecer de manera vertiginosa. Entre 1857 y 1914 ingresaron en el país 3.300.000 personas. Este progreso se extiende por toda la década y desborda en la siguiente. En 1887, el censo de la población arroja 433.375 habitantes, más de la mitad extranjeros, 228.651, de los cuales 138.166 son italianos. La Casa de Almagro, la primera comunidad de Argentina y sede inspectorial de América. Relata la crónica. El 26 de enero de 1879 llegó a estas playas la segunda expedición de hermanas de Nuestra Señora Auxiliadora. La capitaneaba Sor Magdalena Martini, quien venía con el cargo de inspectora con residencia en Buenos Aires. Esta expedición era formada por 10 hermanas, de las que 4 se detuvieron en Colón de Montevideo, a saber, Sor Filomena Balduzzi, Sor Victoria Cantú, Sor Virginia Magone y Sor Josefa Bergnió. Las otras 6 vinieron a Buenos Aires para fundar la Casa de Almagro y fueron Sor Magdalena Martini, Sor Jacinta Olivieri, Sor Dominga Roletti, Sor Emilia Bornia, Sor María Magdalene y Sor Catalina Fino. En Almagro tuvieron la dicha de habitar una casa muy pobre, que llamaron El Ranchito, muy cerca del Colegio Pío IX de Artes y Oficios. Esta fue casa de noviciado, donde daban los ejercicios espirituales cada año. Las hermanas eran dirigidas por el reverendo padre Santiago Costamaña y atendían al estudio, al cuidado de la ropa del Colegio Pío IX y a la santificación de su propia alma. La señora que le habla, pero no. Algunos fragmentos de la carta de Sor Emilia Bornia a Monseñor Fagnano nos dan cuenta de las primeras vivencias en Almagro. Nos dijo el señor inspector que esa parte del colegio había sido habitada hasta entonces por los novicios que ellos tenían, y que para su comodidad habían hecho esa abertura, pero que la habrían hecho cerrar el día siguiente, que habían hecho desocupar recientemente la casa luego de haber recibido el telegrama de Monseñor Lasaña anunciándole nuestra llegada, y por eso no habían podido presentárnosla en mejores condiciones. Nuestra primera ocupación fue, pues, por unos cuantos días, limpiar vidrios y puertas, sacar basuras del patio, etc. La casita, naturalmente, era pobre, y no contenía sino las camas necesarias, con jergón de paja, colchón y almohada, una palangana para cada una, alguna silla, 2 o 3 cuadros de María Auxiliadora, una mesa con 2 bancos largos y más unos banquitos bajitos para sentarnos para trabajar.
Se componía de 4 piezas: un pequeño locutorio, un dormitorio para la superiora, otro para la comunidad y un cuarto que sirvió de capillita, en donde apenas cabían el altar y 2 bancos. Oh, esa capillita tan pobre, de cuánto consuelo nos servía. En otro lado, un poco en medio del patiecito, teníamos la cocina y una especie de galpón, un verdadero ranchito que nos servía de comedor, sala de labor, lavandería, planchaduría, ropería, lugar de recreo. Nos sorprendimos en grande un día de lluvia, pues esta empezó a rociarnos ya aquí y ya allí. Madre, exclamó una de nosotras dirigiéndose a la madre Martini, se llueve dentro. No es nada eso, contestó serenamente y con amable calma la buena madre. Solamente llueve cuando llueve fuera. Nos reímos y tranquilamente nos íbamos cambiando de lugar a medida que eso hacía falta. Como en el patiecito no había sombra, el querido ranchito nos ofrecía también detrás de él el espacio necesario para repararnos del sol en el recreo de mediodía. Pero aquí también había que caminar una tras de la otra, de manera que para hablarnos debíamos caminar con la cabeza para atrás. En cuanto a la cocina, no hallamos sino una cocina económica ya muy usada, y durante unos 15 días los buenos salesianos, aunque muy pobres ellos también, nos traían la comida preparada. Nosotras, empero, tomábamos muy poco alimento, pues extrañábamos inmensamente a pesar de la paternal bondad de que éramos objeto. El alimento era, por otra parte, poco apetitoso y muy distinto del que se tomaba en Italia, con todo de ser mornés. No estábamos acostumbradas a tanta carne y más siendo, como era, de muy inferior calidad. Lo que más nos causaba repugnancia era el agua que debíamos sacar de un pozo y que era turbia y contenía gusanillos. En los principios, como no teníamos lo necesario para la capillita, nos levantábamos a las 4:30, íbamos a la iglesia de San Carlos, hacíamos la meditación con los salesianos, oíamos la Santa Misa, comulgábamos y una vez cumplidas nuestras prácticas de piedad, según nuestras constituciones, volvíamos a nuestra casita. La delicadeza y paternal bondad del reverendo padre Bodrato hizo que esto durara poco, pues nos proveyó bien pronto de lo necesario y ya no tuvimos necesidad de salir de casa para esas prácticas. Dada la estrechez y demás particularidades del local, no era posible pensar en abrir un colegio aún de externa solamente, y menos era posible adquirir por entonces un local mejor para poder hacer el bien que deseábamos con las niñas, y por cuyo fin habíamos venido, dejando a nuestras amadas superioras y la querida casa de Mornés, nuestra patria. La buena madre Martini creyó bien entonces que imitáramos a mamá Margarita y demás piadosas señoras, quienes en los principios del oratorio ayudaban a don Bosco, y que nos ocupáramos de la ropa de los pobres niños y de los salesianos. Habló de ello con el reverendo señor inspector, y combinadas las cosas lo más convenientemente posible, empezamos con toda la mejor buena voluntad la humilde tarea. La primera obra en el ranchito. Como la casa era muy pequeña, era imposible abrir un colegio. Solo tenían un pequeño oratorio al que asistían alrededor de 20 niñas. En 1884, ya en local más grande, las niñas ascienden a un centenar. Y en 1885, además de los clásicos juegos, la merienda y el catecismo, pueden disfrutar del teatro, las rifas, las asociaciones. En 1910 lo frecuentan entre 500 y 800 niñas. Las jóvenes hijas de María son el brazo derecho de las hermanas en la animación del oratorio. A principios de febrero de 1881 llegó la tercera expedición de hermanas.
El primer día del mes de mayo de 1882 se puso la primera piedra de la nueva casa y capilla de Nuestra Señora Auxiliadora, que debe sustituir al ranchito tan amado. El 18 de junio se realizó la bendición de la piedra fundamental por el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor Federico Aneiros. El padre Santiago Costamaña era el superior salesiano en la Argentina, de quien dependía también el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora en aquellas tierras. Sor Magdalena Martini era la superiora de las hermanas, llegadas por el momento al Río de la Plata. Fue una fiesta muy conmovedora. No se había cumplido todavía un año desde la solemne bendición de la piedra fundamental y ya se había concluido un lindísimo santuario y una casa para poder dejar el ranchito. ¿Cómo se quedará quieta? Oh, Dios. El 6 de junio, víspera de la gran fiesta, las hermanas ayudadas de las alumnas del colegio se trasladaron a la casa nueva, dejando con pesar y hasta llorando el pobre ranchito, que había servido por 5 años de abrigo y ejercicio para la virtud de ellas. La pobre Madre Superiora, Sor Magdalena Martini, no pudiendo más trasladarse por sí sola, fue llevada en un sillón por 4 hermanas que habían disputado a las otras el placer de llevar la tan buena e inolvidable madre. Fue colocada en la enfermería cerca de la iglesia y asistida día y noche por las hermanas. Se ha de notar una bella circunstancia. Al concluir la función del primer día, estando muy sereno el cielo, se vio una nube blanca muy extraordinaria. Tenía el aspecto como de blanco gris y cual faja celestial ceñía la parte posterior del nuevo templo. Casi indicara que María, la nube del Carmelo, acababa de tomar posesión de la nueva casa. El día 27 de junio de ese año muere la reverenda Madre Inspectora Sor Magdalena Martini. Los rudos golpes que había recibido el corazón de esta buena madre y su estado habitual de poca salud le habían causado desgraciadamente una tuberculosis pulmonar a principios de enero, constatando la cual los médicos desahuciaron a la pobre madre. Fue asistida con esmero como lo merecía por las hermanas inconsolables por perderla de edad tan joven. Murió santamente en el cuarto de enfermería a las 10:30 de la noche. Se telegrafió a todas partes y hasta Italia de su muerte. Fue nombrada superiora e inspectora interina la hermana Octavia Bussolini. En sus comienzos, la imagen de María Auxiliadora, venerada en el nicho de la capilla, no fue una estatua, sino un cuadro, posiblemente aquel traído de Mornés por las primeras misioneras, ante el cual había nacido el instituto, o bien el enviado por Don Bosco a las hijas de María Auxiliadora en 1886, pintado por Giuseppe Rollini. En 1892 registra la crónica de la casa. El cuadro fue reemplazado por una estatua. Pocos años después, el cuadro de Mornés fue a acompañar el crecimiento del personal en formación en el noviciado de Bernal. El cuadro de Rollini fue destinado a San Nicolás de los Arroyos, mientras la estatua sufrió un curioso traslado. Leemos en la crónica de la Casa de Morón, correspondiente al día 31 de marzo de 1899.
A las 10 a.m., hora en que la comunidad asistía a los oficios de Viernes Santo en la parroquia, llegaban de Almagro dos salesianos coadjutores con la estatua de María Auxiliadora de Almagro y lleváronse la hermosísima que había en esta capilla. Indecible fue el asombro que causara a las hermanas residentes en esta, pues ellas todo lo ignoraban, a excepción de la hermana directora, cuando el sábado santo por la tarde fueron a descubrir los altares, deseosas de ver de nuevo a su encantadora Madre María, y encontráronse con otra estatua. El 8 de septiembre de 1903 se procedió a la solemne coronación de la estatua con la presencia de numerosas hermanas y niñas de todas las casas. En cuanto al colegio, en el mes de febrero de 1884 se empezó a recibir pupilas. Las primeras niñas afortunadas que dieron principio a este colegio fueron Blanca y Peregrina Rosso. A principios de marzo se abrieron las clases también para las niñas externas. Es el inicio de la escuela elemental. El cuadro de los orígenes del instituto. Mornés, febrero de 1872. Finalizada la reunión de directores en Baldoco, don Domingo Pestarino regresa con una hermosa imagen de María Auxiliadora. Ya era tiempo de que las hijas de la Inmaculada tuvieran delante a sus ojos a toda hora a aquella a quien poco después habrían podido dar el dulce nombre de madre. Llegado el 5 de agosto de ese mismo año, ante ese cuadro recibieron el hábito e hicieron sus votos las primeras religiosas. El 14 de noviembre de 1877, las primeras misioneras partían rumbo a América junto con la tercera expedición salesiana capitaneada por don Santiago Costamaña. Pocos días antes de la partida, el cuadro de María Auxiliadora había desaparecido misteriosamente de la capilla del colegio. Todo se aclaró cuando el mismo don Costamaña lo entregó a Sor Teresa Mazzarello, una de las misioneras, con el ruego de no cederlo a nadie, sino conservarlo celosamente hasta la llegada a América, ya que pensaba llevarlo a su nuevo destino y conservarlo como recuerdo de Mornés. Las misioneras custodiaron el cuadro como un precioso tesoro. Pocas noticias se conservan sobre el cuadro en los primeros tiempos de Almagro. Es posible imaginar cuánto habrá mantenido al vivo el recuerdo de Mornés y el espíritu de la primera comunidad. A esta imagen querida habrán recurrido las hermanas en sus penurias y alegrías, y de ella habrán recibido la fuerza necesaria en su difícil inserción en América. Sabemos que el cuadro presidió la fundación de algunas casas como las de San Isidro y Barracas, y en 1898, cuando se fundó la Casa de Bernal con la intención primordial de que fuera casa de formación para novicias y aspirantes, el Consejo Inspectorial presidido por la madre Luisa Baschetti juzgó oportuno enviarlo a Bernal. La misma auxiliadora que veló por la formación de las primeras hermanas, velaría también por la de sus hijas americanas. Las hijas de María Auxiliadora siempre desearon una coronación para el cuadro de la fundación del instituto. La ocasión se presentó en 1922, cuando se festejaron las bodas de oro de la congregación con un extraordinario congreso de exalumnas en toda la Argentina. El mismo tuvo lugar en el Colegio de Almagro, en Buenos Aires, entre los días 22 y 27 de mayo. El cuadro fue traído de Bernal en atención a la numerosa concurrencia de exalumnas. El día 23, el padre Jorge Serié coronó a la Virgen y al Niño en medio de un grandioso entusiasmo espiritual y fervor mariano.
El Colegio María Auxiliadora del barrio de La Boca. Es la segunda fundación de las Hijas de María Auxiliadora en la Argentina. Se abrió el 3 de noviembre de 1879 a pedido del arzobispo de Buenos Aires, Federico Aneiros, para contrarrestar la influencia de las sectas masónicas y salvar a la juventud que crecía sin instrucción religiosa y en un ambiente hostil a la religión. En 1879 el padre Bodrato anunciaba a don Bosco la fundación. Se había convenido en el título de escuela dominical bajo la protección de la Sociedad de San José. Hubo que manejarse con mucha precaución para que la masonería no impidiese la obra. Era casi una temeridad que se instalasen las hermanas en esa zona perversa. Se necesitaban hermanas valerosas porque tenían que luchar con demonios formidables y educar a las hijas de las numerosas familias italianas radicadas en dicha localidad. Ellas fueron Sor Jacinta Olivieri, la directora, Sor Josefa Berguiñó y Sor Catalina Fino, para la atención de la cocina. Junto con la inspectora Sor Magdalena Martini, las tres hermanas ingresaron en coche cerrado a la zona. La primera habitación de las hermanas y sede del colegio estuvo en la calle Olavarría 675 a 677, donde hoy se levanta el templo metodista y el colegio William Morris. Los principios fueron harto difíciles, tanto por la escasez de medios materiales como por el medio ambiente social materialista y descreído. Por otra parte, alentaba a las hermanas en su obra el celo del inolvidable padre Esteban Burlot, entonces párroco de La Boca, quien aconsejaba a las familias enviaran sus hijas al colegio de las hermanas. Como el año escolar estaba por terminarse, se empezó con el oratorio festivo. Las niñas eran atraídas por los cantos, juegos y la novedad de que las hermanas jugaban con ellas. Cierto es también que en los primeros días de la fundación, al sonar la campana del catecismo, todas querían huir. Tal era el prejuicio que tenían contra la religión. Sin embargo, el buen trato de las hermanas, la suave persuasión y otros estímulos que se pusieron en juego lograron modificar aquel espíritu de rebeldía. La hora de catequesis se hizo más atrayente y llegaron a participar 800 niñas. En 1917 fue abierto un nuevo campo de acción en la calle Australia 1153 en beneficio de las niñas pobres. Los domingos por la tarde concurrían alrededor de 500 niñas atendidas por dos hermanas y algunas exalumnas catequistas, quienes las entretenían con juegos, cantos, diversiones hasta la hora del catecismo. En cuanto al colegio, en 1880 se iniciaron los 3 primeros grados del curso elemental con 180 alumnas, las que irían aumentando de año en año. Además de la enseñanza escolar, se daban lecciones particulares de adorno: piano, dibujo, pintura, idiomas. En el año 1881 la casa ya quedaba chica, por eso tuvieron que licenciar a las 7 pupilas admitidas el año anterior y quedarse con solo las externas y 8 o 9 pupilas. Durante el año 1886 la escuela estuvo cerrada debido al cólera que atacó a la población, volviendo a abrirse el año siguiente. Pero debido a las frecuentes inundaciones del riachuelo, que invadía las casas de un extenso radio hasta 1 metro de altura, y debido también a la estrechez del local, debió comprarse un nuevo terreno.
A fines del año 1887, con mucho sacrificio de parte del instituto, se determinó comprar el terreno que ocupa actualmente el colegio, situado en la calle Palos 560. El año siguiente se realizó la construcción del edificio. En enero de 1889, las hijas de María Auxiliadora tomaron posesión del nuevo edificio. El señor arzobispo Monseñor Federico Aneiros lo bendijo solemnemente. En 1897, ofreciendo la casa mayor amplitud y comodidad, se organizaron mejor los 6 grados elementales y se inició un taller para que las niñas aprendiesen un oficio con que hacer frente a las exigencias de la vida. Se destinaron, por lo tanto, algunas hermanas para la enseñanza de lencería, de sastrería, como confección de chalecos, de pantalones. A las niñas que ya habían aprendido el oficio se les retribuía el trabajo. En 1915 se creó la Escuela de Obreras como homenaje al centenario del nacimiento de Don Bosco. A las 17 horas las aulas escolares se abrían de nuevo para recibir a centenares de obreras que concurrían a participar de los beneficios de la educación salesiana. Numerosas exalumnas prestaron su concurso para el dictado de las clases. Desde 1915 hasta 1948 egresaron más de 5.000 obreras preparadas para procurarse la propia subsistencia y las de sus familias. Desde la Casa de Almagro partieron grupos de hermanas que fueron realizando nuevas fundaciones en distintos lugares. El 16 de enero de 1880 salieron de Buenos Aires 4 hermanas para ir a fundar una casa en Carmen de Patagones. Sor Ángela Valese fue la primera directora de aquella casa, hizo los votos perpetuos el día de la salida. El 6 de enero de 1881 se fundó la Casa de San Isidro, se mandó a Sor Emilia Bornia con el cargo de vicaria. Empezaron luego las clases para las niñas pobres y asistencia a algunas enfermas, siendo este el deseo de las señoras damas de beneficencia de aquel pueblito. El 10 de junio se recibieron las primeras aspirantes de las hijas de María. El 7 de noviembre del mismo año se fundó la Casa de Morón mediante los esfuerzos de Monseñor Federico Aneiros. Se mandó a dirigir la misma a Sor Octavia Bussolino con el título de vicaria. El 4 de enero de 1883 fue inaugurada solemnemente por Monseñor Aneiros. En el mes de mayo de 1884 salieron para Patagones 3 hermanas, Sor Ana Brunetti, Sor Ana Balduzzi y Sor Margarita Cantavena, para fundar la Casa de Viedma, debiendo ser vicaria en la misma Sor Juana Bornia, que desde 3 años ya se hallaba en Patagones. Durante el relato hemos escuchado diversos nombres de los misioneros que con fe y coraje llegaron a estas lejanas tierras. Vamos a conocer una de esas historias. Madre Magdalena Martini, primera superiora de las Casas de América. La Madre Magdalena Martini, primera visitadora de América, nació en Beinasco, Turín, Italia, el 26 de febrero de 1849, de una familia acomodada. Su padre José y su madre Cristina Gribaudo fueron fervientes cristianos y se tiene una prueba de ello en la educación que dieron a sus hijos, de los cuales 2 fueron celosos sacerdotes, uno misionero en la India, y 2 hijas religiosas, hijas de María Auxiliadora, Sor Magdalena y Sor Olimpia, hermana menor que murió en Turín un año antes que la primera. A la edad de 26 años tomó la determinación de hacerse religiosa claustral y, habiéndose aconsejado con Don Bosco, fue disuadida de su proyecto, a causa de los fuertes dolores de cabeza que padecía. Le aconsejó, en cambio, entrar en el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, puesto que la vida activa de éste convenía más a su salud.
Magdalena siguió prontamente el consejo, entró en Mornés en julio de 1875 y se entregó de lleno a la práctica de la Santa Regla, observando con exactitud la vida común a pesar de su mala salud. El 24 de mayo del año siguiente emitió los primeros votos, y el 15 de agosto de 1877 se consagró definitivamente al Señor con la profesión perpetua. En 1878, la primera superiora general, Madre María Mazzarello, habiendo conocido sus aptitudes y virtudes, quiso nombrarla maestra de novicias, pero ella se excusó humildemente, creyéndose incapaz de tan delicado cargo, y, ya que la obediencia se lo permitió, eligió más bien venir a América. Partió en efecto en la segunda expedición con otras 9 misioneras, de las cuales 4 quedaron en Uruguay y 6 llegaron con ella a Buenos Aires, el 26 de enero de 1879. Sor Magdalena venía con la difícil responsabilidad de superiora de las Casas de América. Con sus 5 compañeras, dio inicio a la Casa de Almagro, en un sector cedido temporalmente por los salesianos, y alcanzó a inaugurar 5 años después el nuevo edificio y la capilla dedicada a María Auxiliadora. En el breve período de su gobierno, se fundaron en Buenos Aires y alrededores las casas de La Boca, San Isidro y Morón, la de Las Piedras en Uruguay y la de Carmen de Patagones en zona de frontera con el territorio indígena. Una enfermedad pulmonar la llevó en poco tiempo al extremo de su vida. Serenamente descansó en el Señor el 27 de junio de 1883, pocos días después de la inauguración del nuevo edificio de Almagro, a donde tuvo que ser trasladada, ya que sus fuerzas no le permitían moverse por sí misma. Escucharemos ahora una buena praxis misionera con el testimonio de Sor Alejandra Estrada, misionera que vive en Madagascar. Hola, soy la hermana María Alejandra Estrada, hija de María Auxiliadora, argentina de nacimiento, y hace ya 24 años que el Señor me regaló la gracia de partir como misionera a Madagascar. Desde que era joven y adolescente y participaba en los grupos juveniles de mi parroquia salesiana, me sentí muy atraída por la vida misionera, y al madurar mi vocación religiosa sentí que Dios me pedía entregar mi vida al estilo de Don Bosco y de la Madre Mazzarello como ellos hicieron por los jóvenes y por los más pobres. En el año 2000, después de hacer mis pedidos a la congregación varios años antes, recibí el destino misionero a Madagascar, y fue para mí una gran sorpresa, porque tenía que aprender el francés, yo no lo sabía para nada, y además porque sabía que en Madagascar no teníamos como congregación la animación sanitaria o dispensarios directamente a nuestro servicio, y siendo enfermera, como que no me lo esperaba. Así que también eso fue en mi camino misionero un gran desafío. Puedo decir que viví con mucha ilusión el poder hacer realidad mi deseo misionero, afrontando lo desconocido con la esperanza de quien participa en una misión que el Señor ya comenzó. Y si bien tenía muchas expectativas, me fui con mucha serenidad y alegría. Y al llegar a Madagascar descubrí una tierra pobre pero llena de vida, con una cultura muy rica, un pueblo muy sencillo, alegre y profundamente religioso. Me encontré sí con realidades duras, niños sin escuelas, familias que a veces no tienen lo necesario para vivir, situaciones de enfermedad, de sanidad, de soledad.
pero al mismo tiempo también me encontré con personas de una fe sencilla que me enseñaron a confiar en Dios y a enamorarme del deseo de hacer crecer sus amigos, el número de sus amigos. Personalmente pude trabajar en la educación, en la pastoral juvenil, acompañando jóvenes personal o grupalmente, y en la animación de la provincia a través de distintos servicios. Puedo decir que lo que me mantuvo a lo largo de estos años sin duda ha sido la palabra meditada y compartida con las hermanas, con los jóvenes, con los laicos, y la Eucaristía. Y también la certeza de que María es madre, de sentirla muy cerca, guiando, acompañando, sobre todo en las situaciones difíciles, y el sentimiento de que la misión es de Dios, que yo soy un instrumento pequeño, limitado, pero que a pesar de eso Dios hace grandes cosas. Y después de 24 años como misionera, solo me viene al corazón dar gracias a Dios, porque en Madagascar encontré un segundo hogar, una familia que se hizo mucho más grande. Descubrí y vi que el amor de Dios no tiene fronteras, no tiene preconceptos como nosotros. Y bueno, quiero animarlos a cada uno a que vivan con corazón misionero, que no hace falta viajar lejos de todas maneras para ser misionero, basta con abrir los ojos y el corazón y hacernos disponibles. Yo defino la vocación misionera como el seguimiento de Jesús donde Él quiera y como Él quiera, o sea, la total disponibilidad a lo que el Señor nos presenta, con la esperanza de que Él ya está presente donde nos manda y que nosotros solamente vamos a contribuir. Bueno, pidámosle a María que nos ayude, nos guíe para seguir llevando Jesús a todos los rincones del mundo. Gracias. Recordamos a quienes se sumaron más tarde el pedido de escribir en chat el nombre de la comunidad y la sigla de la inspectoría. Ahora nos encontraremos para un momento de compartir en grupos por comunidades educativas. Debemos responder esta pregunta: ¿qué ha reavivado en mí de la pasión misionera este testimonio? No tendremos una devolución del trabajo de grupo en un plenario, pero cada comunidad debe pensar una palabra síntesis del compartir de cada grupo, que escribirá en el chat del Zoom. Es un tiempo importante de formación y compartir juntas como comunidades educadoras. Busquen el modo de que todos los participantes puedan expresarse y dediquen los últimos 5 minutos para sintetizar la palabra o palabras del compartir del grupo o que les quedó marcada del encuentro. Después de haber compartido algo de la historia de nuestras primeras misioneras, en este espacio de oración encuentro, queremos hacer nuestra la experiencia de los discípulos de Jesús, llamados e invitados a salir, a no quedarse en lo más cómodo, a desprenderse de lo más superfluo, lo que está de más, para ser más libres y auténticos anunciadores de la buena noticia. Nosotros, como ellos, hemos buscado dilatar la mirada y el corazón a la esperanza, dejándonos transformar por el encuentro con Jesús y avivando la alegría de anunciar el Evangelio, la buena noticia. Como las primeras hermanas que llegaron a América, con poca carga material, pero con el corazón pleno de humanidad, con poca ciencia, pero con la sabiduría que da el Espíritu,
Nosotros queremos habitar los espacios llenos de memoria, queremos hacerlo más liberados, más ligeros, más abiertos a lo que tantos rincones nos puedan hablar. Del Evangelio de Marcos. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Es palabra de Dios. Señor, enséñanos a caminar ligeros, desprendidos de las cargas del mundo y de nuestros propios deseos materiales, que al seguirte confiemos plenamente en tu provisión y en que lo que realmente necesitamos es tu amor y tu gracia, que podamos enfocarnos en la misión que nos has dado, dejando de lado lo que no es esencial y encontrando paz en tu presencia. Que al igual que enviaste a tus discípulos para llevar tu mensaje de paz y amor, te pedimos que nos des el valor y la sabiduría para cumplir con nuestra misión en la vida. Que, como ellos, tengamos confianza en tus indicaciones y podamos ser instrumentos de tu voluntad, dispuestos a llevar tu palabra a todos los rincones, con humildad y fe. Que siguiendo el ejemplo de nuestras primeras hermanas misioneras, seamos capaces de dejar nuestra comodidad para salir al encuentro de los más necesitados, llevando un mensaje de amor y esperanza, capaz de transformar la vida de aquellos con los que nos encontremos en el camino y la nuestra al mismo tiempo. Amén.